Dele por favor un aplauso a nuestro Señor, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire qué hermoso es poder ver a través de la palabra cómo hay gente que descubre, hermano, que aquel que conoce a Dios, aquel que conoce al Todopoderoso, aquel que sabe que al Todopoderoso los tiempos no le son ignorados, fíjese cómo dice, ¿por qué no los perciben quienes dicen conocerlo? ¿Sabe qué hermoso es poder ver cómo Job decía conocer al Señor? Decía tener cierto conocimiento en el Señor. Y qué hermoso es poder ver que hay gente que tiene la capacidad de reconocer que no conoce nada del Todopoderoso. Que aún caminando en esa enseñanza no conoce nada del Todopoderoso porque los tiempos no le son mostrados. ¿Sabe? Usted y yo pudiéramos estar en esa misma condición. Usted y yo como parte del pueblo de Dios pudiéramos estar en la misma condición que Job. ¿Se acuerda usted que Job era un hombre que ofrecía sacrificios al Señor? Y él decía, por si mis hijos hicieron esto, por si mis hijos, y él siempre declaraba que los sacrificios que hacía tenían una intención, y era liberar a los hijos de cualquier juicio de parte del Señor. Y mire qué tremendo es esto, porque podemos mirar que muchas veces todos los sacrificios o las acciones que nosotros ponemos delante del Señor, quizá no conocemos lo que estamos haciendo, no sabemos lo que estamos haciendo, y porque hemos oído o porque hemos visto que otros los hacen, nosotros también lo hacemos delante del Señor. ¿Sabe, hermano? Qué triste es cómo el pueblo de Dios tiene un corazón dispuesto a agradar al Señor. Dirá usted, ¿a poco eso es triste? No, eso no es lo triste. Lo triste es que el pueblo de Dios tiene un corazón dispuesto a agradar al Señor, pero ese corazón muchas veces voltea a ver al de al lado para ver cómo quiere agradar al Señor. Y lo hace de la forma que otros lo hacen, no como el Señor quiere que nosotros lo hagamos. Dice la palabra del Señor que nosotros vamos delante de Él, pedimos cosas que nosotros creemos necesitar, pero dice la palabra del Señor que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. ¿Sabe qué tremendo es que usted pueda estar derramado delante del Señor, postrado ahí delante del Señor, con unos lagrimones impresionantes, hermano? Y qué tremendo es levantarse y no mirar un efecto en su vida. ¿Sabe qué tremendo es eso? Porque uno podría hasta decir, ¿qué caso tiene pedirle al Señor? ¿Qué caso tiene que esté yo ahí llorando para conseguir un propósito si Dios no me da lo que yo estoy buscando? Pero déjeme decirle algo, nosotros no podemos ser imitadores de otro. Nosotros tenemos que ser gente que sea genuina y verdadera en las cosas que hace delante del Señor. Si usted va a buscar al Señor, sepa por qué lo va a buscar. Si usted se va a postrar delante del Señor, sepa por qué se va a postrar. Si usted va buscando una bendición de Dios, sepa de qué manera tiene que plantear las cosas para que la bendición de Dios venga a su vida. No seamos gente que imite a otros, porque usted mira que uno grita y pega tremendos berridos y dice, de esta manera Dios me oye. Déjeme decirle, Dios oye también la oración de aquel que solamente está hablándole tranquilamente. No necesita usted entrar en un clamor para que Él lo escuche, porque Él conoce nuestra aflicción y conoce nuestra necesidad. ¿Creemos que por estar gritando siempre Él nos va a escuchar? No, porque Él también escucha el corazón de aquellos que le hablan tranquilamente. Dígale a su hermano, el Señor te escucha cuando tú le hablas tranquilamente. El Señor te escucha. ¿Sabe? Usted nunca ha tenido un pensamiento, mire, así un gusto, hermano, que de repente diga usted, híjole, se me antojó un pastel de tal lado. Y que diga usted, hermano, no, pero es que si voy hasta allá está bien lejos. O a lo mejor dice, híjole, creo que no me alcanza con lo que traigo en la bolsa para comprarme ese pastel que me gustó. Nunca ha tenido así un pensamiento, un gusto. Y dice, bueno, pues me aguanto, pues ya qué.
Pero de repente sabe que llegan a su casa, hermano. Llega alguien a visitarlo. Y ese alguien que llega a visitarlo lleva lo que usted quería, lo que usted había deseado. Y sabe, hermano, ¿en qué momento se lo pidió a Dios? ¿En qué momento le dijo al Señor, cuánto anhelo un pastel de tal lugar, Señor? Ojalá me dieras el gusto de ir por él o me dieras para comprarlo. ¿Sabe que tus acciones justas generan las bendiciones de Dios? Que lo que tú haces en justicia, deseando, pensando en desear algo para ti, el Señor, por lo que tú haces en justicia para otros, Él te retribuye en bendición. Y cuando menos lo esperas, llega aquel que te va a bendecir, aquel que va a llevar lo que tú anhelaste. Y sabe, hermano, qué hermoso es poder ver que Dios te está observando, que Dios está escuchando tus anhelos y tus deseos. Qué hermoso es eso. Pero cuando uno no entiende el plan de Dios, hermano, qué tremendo es eso. Porque, ¿sabe? ¿Alguien de aquí no es hijo de Dios? ¿Todos son hijos de Dios? ¿Nos consideramos hijos de Dios? ¿Sabe qué hermoso es saber que tenemos un Padre que cumple caprichos, que cumple deseos? ¿Sabe qué hermoso es eso? Pero ¿cómo se sabe que ese es hermoso eso? Cuando hemos experimentado ese tipo de bendiciones. Porque muchos podemos decir, tengo un padre, tengo una madre, y a lo mejor ese padre o esa madre nunca me ha bendecido como yo lo espero. Pero ¿sabe qué hermoso es saber que el Dios al que le oramos, al Dios al que le pedimos, aún los deseos más sencillos o los gustos quizá más extravagantes, te los puede conceder? Qué hermoso es poder ver que tengo un Dios o un Padre que me concede aún mis deseos para satisfacerme a mí personalmente. ¿Cuántos creen que el Señor les puede dar esa bendición? Porque mire, eso es parte del conocimiento del Señor. Pero mire cómo usted también puede ver a Job. Job declaraba tremendamente esto. Si los tiempos no se esconden del Todopoderoso, ¿por qué no los perciben quienes dicen conocerlo? Job conocía del Señor, Job decía conocer del Señor, pero tristemente se dio cuenta que no vio venir los tiempos de aflicción a su vida. ¿Sabe? Usted y yo no podemos dejar de ver eso. No podemos perder los tiempos del Señor en nuestra vida. Usted y yo tenemos que ver, hermano, los tiempos del Señor. ¿Sabe? ¿Alguien conoce los tiempos de Dios? ¿Alguien conoce los tiempos de Dios? Porque mire, si no conocemos los tiempos de Dios, estamos perdidos. Y eso nos va a llevar a perder lo que el Señor ha preparado para nosotros. ¿Qué estamos viviendo actualmente? ¿Qué estamos padeciendo actualmente? ¿Por qué estamos viviendo una situación tan fuerte como la que se está desarrollando ahorita en nuestra nación? ¿Por qué? ¿Será una casualidad? ¿Será que Dios nos quiere enseñar algo? ¿Será que Dios se enojó con nosotros y ahora nos está castigando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Dígame usted. ¿Qué cree usted que el Señor nos quiere enseñar a través de todo esto? Dígale a su hermano, lo primero que miro que el Señor me quiere enseñar es a confiar en Él. A confiar en Él. Lo segundo que miro que Dios me quiere enseñar es a depender de Dios. ¿Lo cree usted o no lo cree? ¿Cree que el Señor le quiere enseñar a confiar en Él? ¿Alguien tiene confianza en el Señor? ¿Alguien tiene fe en el Señor? Porque lo tercero va a ser enseñarnos a tener fe en Él. Usted oye muchas cosas, usted oye muchos rumores. Y ahora dice, no, ya no oigo, ahora ya veo lo que está pasando. Amén. Pero tú ya estás viendo y eso te impacta. ¿Por qué no te impacta lo que dice la palabra? Caerán 1000, caerán 10,000 a tu diestra, pero a ti ninguno te tocará, dice. ¿Por qué no te impacta eso? ¿Por qué no creer lo que Dios ha escrito para nosotros? ¿Por qué dejarnos llevar por lo que está aconteciendo? ¿Sabe? Si usted tiene un llamado de Dios para estar un día en el reino, ahí va a estar. Déjeme decirle, ahí va a estar. Solamente tiene un requisito: tener una fe que sea evidente delante de los demás y del Señor. Dice la palabra del Señor que cuando el Señor venga, hace una pregunta, ¿verdad? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Sabe? Dígale que está a su lado, aquí sí va a hallar fe.
Aquí conmigo sí la va a hallar, porque yo sí creo lo que el Señor me dice. Pero ¿qué hay cuando nosotros no tenemos esa capacidad de declarar que el Señor va a encontrar en mí esa fe? Dice la palabra del Señor también que si hace falta fe a tu persona, la pidas, dice. Si necesitas fe, pídela. ¿Sabe? Eso es algo que tú y yo no hemos practicado. ¿Y sabe por qué no lo practicamos? Porque creemos que con lo que tenemos es más que suficiente. Si Él dice, si te hace falta fe, pídela, es porque sabe que necesitamos más todavía, hermano. ¿Alguien considera que necesita más fe? Porque mire, han estado fuertes los catorrazos estos años. Los que vienen van a estar todavía mejores. Y si no hay esa fe para soportar lo que viene, ¿qué vamos a hacer? Todos no vamos a correr para el mismo lado. Porque hasta eso necesitaríamos estar en el mismo sentir, en el mismo pensamiento y estar unidos para correr todos hacia el mismo lado. Pero cada quien corre para donde le conviene, que eso es lo malo. Decimos que somos hijos de Dios y cada quien corre para su jacal, en lugar de correr todos para la casa de Dios. Ahí están los mayores problemas que el pueblo padece. ¿Por qué? Por no conocer al Todopoderoso, por no conocer al Señor. ¿Sabe qué hermoso es poder? ¿Se acuerda usted del Señor Jesús? Sí, lo vivió, lo leyó, lo disfrutó en alguna ocasión. ¿Se acuerda que siendo un niño le enseñó a sus padres, creo que la mayor enseñanza que tú y yo podemos tener? Cuando se les perdió, ¿dónde lo fueron a encontrar? Dice que lo fueron a encontrar allá en la sinagoga, en el templo, ¿verdad? Y cuando le reclaman, ¿cuál fue esa expresión que él tuvo para con ellos? ¿Cuál fue esa palabra que les dio como la mayor enseñanza a su vida? Cuando él les dice, en los negocios de mi padre, me conviene estar. ¿Sabe, hermano? Cuando usted y yo entendamos realmente lo que son los negocios del Padre y la conveniencia que trae a nuestra vida, ninguno de ustedes va a dejar de venir a la iglesia. Ninguno. Porque entonces va a entender que cada que va usted a la iglesia, el negocio le repercute en bendiciones a usted. Es como el que va al trabajo, el que tiene el negocio, el que tiene la empresa. Va porque sabe que le va a repercutir en una ganancia, porque si no, ni va. Pero como sabe que va a haber una venta y que le va a generar un ingreso y que le va a dejar una ganancia, ahí está. El que sabe los negocios del Padre va a venir porque sabe que cada día que viene a la casa de Dios va a venir una ganancia a su vida, hermano. Por eso les dijo, ustedes ignoran esto, pero yo sí conozco la bendición de estar en la casa del Padre, les dijo. Y para mí es ganancia, les dijo. Esto no lo entienden quizá, pero lo van a entender un día, les dijo. Usted y yo necesitamos enseñarle a los hijos eso, que les conviene estar en los negocios del Padre. Porque estando en los negocios del Padre se alcanza el conocimiento y se alcanza la herencia del Padre. ¿Cuántos lo creen? El que es partícipe de los negocios del Padre, cuando el Padre pasa a mejor vida, le hereda a los hijos lo que son los negocios. ¿Sabe? Usted y yo necesitamos heredar a los hijos buenos negocios. Los mejores negocios están en la casa del Padre, en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento del Señor, en el desarrollo de los talentos, en el desarrollo de los ministerios, porque eso es lo que hay en la casa del Padre. Por eso Jesús, cuando conoce la casa del Padre de una forma diferente, se enoja, se molesta y le dice a los que están ahí, ustedes han hecho de la casa de mi Padre una cueva de ladrones, les dice. Aquí se viene a hacer negocios, pero negocios espirituales, no como estos, les dijo. Ahí es donde nosotros tenemos que entender que a la casa del Padre hay que ir a hacer los mejores negocios espirituales, porque eso nos va a repercutir
en una ganancia en el reino. ¿Dónde está tu tesoro? Dice la palabra del Señor. ¿En el corazón? Entonces estás haciendo negocios, dice, en la tierra. Pero si están en el Señor, en el Espíritu, dice que entonces estás haciendo tesoros en los cielos. ¿Dónde están nuestros negocios? ¿Dónde está lo que nosotros estamos buscando el día de hoy para con el Señor? ¿Cuántos años llevamos en el Evangelio? ¿Cuántos años tiene usted en el Evangelio? 1, 2, 3, 5, 10. ¿Cuántos tiene en el Evangelio? Para poder ver entonces a qué grado ha crecido tu inversión en los negocios del Padre. ¿A qué grado ha crecido? Porque a lo mejor estamos como Job. Job tenía años y sacrificaba. Y como tenía mucha lana, no le importaban los sacrificios que hacía. Y decía, son para Dios. Pero había un engaño en su sacrificio. Porque tenía una intención, liberar a sus hijos de juicios. Y déjeme decirle algo. ¿Por qué Job, cuando vino el juicio sobre sus hijos, por qué Job no le dijo al Señor, ¿dónde quedaron todos mis sacrificios, Señor? ¿Dónde quedaron? Si todos los días hacía yo sacrificios por ellos, ¿dónde quedó mi inversión, Señor? A ver. Porque usted a lo mejor le podría decir al Señor, Señor, yo no dejo de diezmar, yo no dejo de ofrendar, Señor, y yo no miro un cambio en mis hijos, Señor. Y eso es algo que a usted y a mí nos debería de importar mucho. Porque dice la palabra del Señor que cuando el rey Ezequías fue sentenciado a muerte, él se acercó al Señor y le dijo, oye, acuérdate de mi servicio, Señor. Acuérdate de cómo te he servido, mi Dios. Y entonces vino para él una bendición. El Señor le habla y le dice, 15 años más de vida, Ezequías. Arregle su casa. Mira, hermano, ¿por qué no le pasó lo mismo a Job? Usted dirá, no, es que el Señor permitió que Satanás tocara a Job. Pero ¿por qué el Señor permitió que ese toque viniera sobre sus hijos? ¿Por qué? Si el Padre hacía los sacrificios, si la bendición debería de haber venido por el Padre. Dígame usted, ¿por qué? Entonces podemos ver cómo la situación en el desconocimiento del Todopoderoso genera que nosotros no veamos los tiempos que están por venir. Podemos decir nosotros muchas cosas, que conocemos de Dios, que sabemos de Dios, que vivimos a Dios, y la realidad es que ignoramos cada una de las cosas que estamos diciendo. Por eso en los tiempos que estamos por vivir, nosotros tenemos que declarar, no solamente con palabras, sino con hechos, que conocemos al Señor. Porque usted sabrá que si hay aflicción es con un propósito. Porque usted sabrá que si hay aflicción es para libertad. Porque si usted sabe que hay una aflicción fuerte en su vida como familia, es porque el Señor le va a llevar a un crecimiento. Pero cuesta trabajo aceptarlo. Porque el dolor no nos permite entender muchas veces los planes de Dios. Pero nada sale del control de Dios, sino por el contrario, toda enseñanza nos va a permitir seguir creciendo, porque dice la palabra del Señor que la aflicción tiene un propósito. Y es manifestar la gloria de Dios con una mayor intensidad en nuestras vidas, hermano. No sé si usted me está entendiendo, pero usted tiene que conocer al Señor. No solamente por lo que lee, sino porque lo está viviendo, porque lo está haciendo parte de usted y porque está aceptando lo que está escrito. ¿Cuántos podrían decir amén? Entonces, fíjese cómo hay gente, hermano, que dice conocer al Señor, no solamente como Job. ¿Se acuerda usted, hermano, de los saduceos y de los fariseos? ¿Se acuerda que el Señor Jesús, usted lo puede ver en el libro de Mateo, capítulo 16, usted lo puede ver ahí? ¿Se acuerda que el Señor Jesús, hermano, tiene un encuentro con ellos? Tiene un encuentro con estos hombres, porque ellos quisieron probarle. Ellos quisieron probar a nuestro Señor. Y entonces él, mire,
para hacerles ver que eran ignorantes, porque no le veo otro término, para hacerles ver lo ignorantes que eran, les dice, sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Y mire, hermano, yo quiero decirle algo, porque estos hombres conocían la palabra, por eso lo enfrentaban. Ellos eran gente que estudiaba la palabra, que la conocían, eran conocedores, en pocas palabras, del Todopoderoso. Pero ¿sabe una cosa? No entendían los tiempos, no conocían los tiempos. Mucha gente debe de demostrar con hechos lo que está pasando. Mucha gente debe de demostrar con hechos que conoce lo que está pasando. Y con eso demostrará que conoce lo que vendrá también, hermano. Porque ellos no sabían discernir los tiempos, las señales de los tiempos. Porque ellos sí podían decir, va a llover, porque usted y yo le puedo asegurar que también podemos decir como ellos. Mira, por allá está cayendo un aguacero, pero tremendo. Y ya no tarda en llover por acá, porque mira, ya por acá ya está la nube también poniéndose un poquito gris. Y usted sabe que va a llover. Pero ¿por qué no sabemos discernir las señales de los tiempos que están por venir? ¿Por qué no sabemos nosotros? ¿Por qué no entendemos que debemos de ser un pueblo preparado para poder saber lo que acontecerá con nosotros y no que nos tengan que decir lo que pasará? Porque puede venir Juan, puede venir Abraham, puede venir Pedro, puede venir cualquier predicador y decirnos va a pasar esto. Pero si nosotros no conocemos los tiempos, podemos decir, sí es cierto, eso va a pasar, porque eso es lo que yo estoy viendo. No, no es así el asunto. Nosotros debemos de conocer la palabra, debemos de conocer al que protagoniza la palabra y vivirlo para entonces tener la revelación de lo que es la palabra del Señor. Porque nada está oculto para nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que nada está oculto para nosotros? Porque dice que está oculto para los sabios. Para los sabios. Y usted y yo no éramos sabios. Usted y yo salimos de aquel muladar, de aquel lugar horrible. Nos trajeron a la casa del Señor, nos empezaron a bañar, nos empezaron a transformar, nos cambiaron y nos dieron una identidad nueva. Por eso, para usted y para mí estaba oculto quizá, o no conocíamos que podía haber una revelación del Señor. Pero ni sabios éramos para que nos ocultaran las cosas que van a pasar. Por eso cuando Él nos llama, nos toma y nos empieza a enseñar su palabra, hay un propósito para nosotros y es el de revelarnos lo que acontecerá en los últimos tiempos. ¿Alguien quiere tener la revelación del Señor? ¿Sabe? La revelación no se la va a dar su pastor. La revelación no se la va a dar un servidor. La revelación se la va a dar Dios a usted. Porque entre más le busque, Él le va a revelar lo que acontecerá, hermano. ¿Quiénes somos nosotros para revelarle lo que solo a Dios le pertenece, hermano? Entonces nosotros necesitamos entender que debemos de conocer al Todopoderoso. ¿Cuántos de aquí podríamos decir ahorita, yo conozco al Todopoderoso? Porque ciertamente nos vamos a enfrentar a una situación como la de Job. ¿Sabe que todo lo que nosotros hacemos es probado por el Señor? ¿Sabe que viene la prueba de parte de Dios? Pero la prueba tiene una intención hermosa en nosotros. Y es mostrarnos si de verdad creímos lo que estamos diciendo. Porque ¿sabe? ¿Alguien ha orado por alguna persona? ¿Alguien ha declarado palabras de bendición? ¿Sanidad sobre esa persona? ¿Sí lo ha hecho? ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque hay algunos que pueden decir, y sanó porque el Señor hizo la obra. Ah, ¿entendiste quién hizo la obra? Otros dirán, no pasó nada, hermano, sigue igual. Ah, qué interesante es eso. Porque entonces nos tendría que hacer reflexionar cualquiera de las dos. ¿Creí y pasó? ¿O creyó
y pasó. No creyó y no pasó. O yo fui el que no creí y no pasó. ¿Sabe que es más fácil? ¿Sabe que es más fácil que suceda un milagro en alguien de afuera que en alguien de la casa de Dios? Porque cuando usted está orando por alguien de la casa de Dios, está pensando, ¿qué va a pasar? ¿Qué dirá si no pasa nada, Señor? ¿Qué va a pensar de mí, Señor, si no sana? ¿Yo para qué estoy orando? Mejor le hubiera dicho que no, Señor. Usted está pensando en el hermano, en lo que va a decir. No está pensando en el que va a hacer la obra del Señor. Por eso es más fácil que el de allá afuera reciba el milagro, porque usted dirá, si lo recibe, qué bueno, y si no, pues no lo vuelvo a ver. Pero el de allá afuera, cuando deja usted que ore por él, es porque tiene fe. Me dijeron que a ustedes los usa Dios. ¿Quién te dijo? Me dijeron que ha habido milagros. Me ha dicho la gente que ha habido sanidades. Es más, me ha dicho que hasta demonios se han echado fuera. Y entonces, por esas expresiones, está declarando que cree que puede pasar con él. Ya, entonces, mire, usted ora, mira el efecto, y usted dice, wow, acá sí pasan las cosas, y en la iglesia no. Porque en la iglesia tienes un estorbo que se llama tú. No crees al 100% lo que Dios te ha dado. Por eso siempre le dice, pastor, ore por él, pastor, ore por ella, pastor, ¿puede orar por él? Pues al fin, que si no pasa nada, la culpa la tiene el pastor. ¿Verdad? Pero llegó el tiempo de hacerle ver al Señor que creo que sus tiempos ya están sobre mí. Tengo que hacerle ver que yo creo que ahora sí oro, que ahora sí clamo, que si ahora pido por algo, lo voy a ver cumplido ya. ¿Cree usted que puede pasar eso? Pregúntele a su hermano, por favor, ¿tú crees que eso puede pasar? ¿Sí lo cree o no? Viene a mi mente un pasaje que usted conoce mucho, en el cual podemos ver, mire hermano, el poder de Dios de una manera muy hermosa. ¿Se acuerda usted de Nicodemo? ¿Sí se acuerda de él? ¿Qué características tenía Nicodemo? ¿Qué características tenía el buen Nicodemo? Dice que era un prominente, era alguien de renombre, era alguien que se codeaba con los grandes, por eso era prominente, dice. Y mire cómo gente prominente, gente que se codea con los grandes, gente que puede tener nivel sacerdotal de alto impacto, está como Nicodemo. Ignoran la verdad de Dios. No conocen a Dios. Una cosa es que usted, mire, tenga una repetidora aquí y tenga una USB aquí impresionante y que se grabe todo. Y otra cosa es conocer al Todopoderoso. Porque cuando el Señor Jesús tiene el encuentro con Nicodemo, mire hermano, como hasta para decir, trágame tierra, Señor, trágame, que ya no esté preguntando. Porque fíjese cómo lo agarró, suavecito lo agarró. Y mire qué tremendo es, porque le dijo, ¿tú eres maestro de Israel? ¿Tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas? Te estoy hablando de cosas naturales, terrenales. ¿Qué será si me siento contigo y empezamos a ver las revelaciones espirituales? Hermano, ¿sabe qué tremendo es esto? Qué horrible sería que el Señor se sentara con nosotros y nos empezara a decir, compárteme algo. Compárteme algo. Porque en ese compartimiento del pan vamos a conocer a un Dios poderoso, declarando lo que sabemos de Él. Pero si no sabemos nada,
¿qué le compartiremos al Señor? Y dirá usted, hermano, esa prédica no me gusta. Pero a mí sí me gustó, fíjese. ¿Sabe qué me puso a pensar mucho? Lo que Job decía me impresionó mucho, hermano. ¿Cuánta gente dice conocer al Señor, pero no mira los efectos de conocer al Señor? Tú y yo deberíamos de estar, como dijeran por allá en el mundo, en otro nivel. Tú y yo no podemos decir que somos ignorantes, que no nos enseñaron la palabra, pero sí podemos decir que estamos como Nicodemo, que sí estamos como este personaje. Porque le dice, tú eres un maestro de la palabra. Y sabe que cuando uno mira eso, entonces dice uno, no por ser maestro de la palabra, tienes revelación de la palabra. Serás bueno para hacer enseñanzas. Pero ¿dónde está la revelación que trae esa enseñanza? Dice Nicodemo, ponte las pilas, le dijo. Hermanos, pongámonos las pilas, porque nos van a hacer una prueba que muchos no van a pasar, hermano. Y ahí vamos, mire, aquí no van a valer ni las palancas, ni el fuero, ni que diga yo soy VIP, a donde entro me dejan sentarme al frente. Aquí le van a decir, échelo para afuera, allá donde es el llanto y el crujir de dientes, allá lo quiero a este porque se coló, va a decir, hermano. Ahí van a estar las cosas serias para nosotros. ¿Alguien cree que se va a poner bueno eso? Y no lo quiero espantar, pero mire qué tremendo puede ser que podamos estar viviendo una condición así. Por eso, este año, ¿sabe? Usted y yo necesitamos este año buscar más de Dios. Conocer al Todopoderoso. Conocerlo. Que usted pueda decir, lo conozco en las aflicciones. Amén, qué bueno. Lo conozco en las bendiciones. Amén, qué bueno. Lo conozco en las liberaciones. Amén, qué bueno. Que usted pueda decir, lo conozco. Y lo conozco porque lo ha vivido en cada una de esas etapas. Y no que digan, lo conozco porque vi cómo liberaron a un endemoniado. No lo conoces. Viste lo que pasó. Porque tú no te has acercado para que te saquen a tu demonio. Cuando te acerques y digan, ya no lo aguanto, ya no lo soporto, llegó el tiempo de que lo echen fuera. Ah, mira, ahí lo vas a conocer. Y vas hasta ser capaz de decir, no sabía que lo tenía yo. Porque muchas veces no queremos sacar lo que tenemos. Por eso cuando aprendamos a conocer al Todopoderoso, entonces veremos las señales de los tiempos, hermano. Veremos lo que está pasando, lo que viene, lo que acontecerá, y tú serás capaz de decir, llegó el momento de arrepentirme. Llegó el momento de dejar de ser quien yo soy. ¿Se lo cree o no lo cree? ¿De qué manera nosotros ignoramos los tiempos del Todopoderoso, hermano? ¿De qué manera nosotros los ignoramos? Porque déjeme decirle algo. Y mire que cuando lo vi, me puso a pensar, hermano. ¿Sabe que la palabra nos enseña en el libro de Mateo, capítulo 8, versículos 28 y 29, nos enseña, hermano, de dos hombres que vivían en la región de Gadara. Dos hombres que salieron al encuentro del Señor. Y cuando salieron al encuentro del Señor, ¿qué fue lo que le dijeron? ¿Qué fue lo que le dijeron? A ver si se acuerda usted. O si no, léale por ahí, a ver si ya lo ponen. ¿Qué fue lo que le dijeron? ¿No ha llegado qué? Mire, ¿cómo los demonios conocen los tiempos en los que ya viene su fin, hermano? Y por eso se ponen al brinco y le dicen, ¡hey, Jesús! ¿Qué tienes contra nosotros si aún no ha llegado nuestro tiempo?
No te adelantes a los acontecimientos, Señor. No te adelantes a lo que pasará con nosotros. Así de que tranquilo, porque todavía no llega nuestro tiempo. ¿Sabe? Mire, como ellos sí saben los tiempos. En los que acontecerá algo a ellos. Quiero hacerle una pregunta, espero que no se enoje. Y si se enoja, pues ahí me perdona de todos modos. ¿Necesita usted tener un demonio para conocer los tiempos? Diga, yo rechazo, hermano. Pero mire, hermano, ¿cómo ese hombre o esos hombres le dijeron al Señor? Todavía no es su tiempo, ¿eh? Tranquilo. Mira, todavía puedo hacer con este lo que yo quiera. Todavía puedo hacer lo que me plazca con este. Lo que se les olvidaba es que a lo mejor no llegó el tiempo para lo que les acontecería, pero llegó el tiempo de hacer libre al otro. Fue lo que no consideraron. Porque el Señor tampoco iba a romper el orden. Si estaban ahí es porque tenían un derecho legal. Pero se les olvidó que todo demonio tiene un encuentro con el Señor para hacer libre a aquel que están poseyendo, hermano. Usted y yo necesitamos entender que le tenemos que entrar al tiempo de nuestra liberación. ¿Sabe? Cada vez está más corrupta nuestra nación. Cada vez está más corrupta nuestra sociedad. Cada vez está más corrupta nuestra era espiritual. Cada vez hay más demonios, hermano. ¿A poco usted cree que habiendo cada vez más demonios, no somos un buen plato, un buen postre para que digan, a ese me le voy a meter? Si cada vez hay más, si los abismos están abriéndose, ¿a dónde se están yendo? Dígame usted. No creo que estén ahí en la puerta, esperando a ver quién pasa por allá. Por eso, hoy en día conocemos una mayor perversión espiritual, porque los demonios que han estado saliendo tienen un mayor conocimiento en cuanto a perversiones. ¿Qué espíritus o qué demonios estaban ahí en los polos? ¿Qué demonios habían ahí? ¿Se acuerda que la palabra nos enseña que al principio los hijos de los hombres, los hijos de Dios miraron a las hijas de los hombres y se relacionaron con ellas y les enseñaron secretos? Y entonces vinieron por ellos y los metieron en prisiones obscuras, ¿verdad? Allá en los abismos, en esos lugares. ¿Se acuerda o no? ¿O yo me estoy inventando ese cuento? Entonces, si ahora se abrieron, ¿quiénes están saliendo? ¿Qué enseñanza están trayendo? ¿Qué deformación están trayendo hacia el pueblo? Dígame usted. Porque si ya desde antes eran un manjar para ellos, lo siguen siendo, hermano. Lo siguen siendo. Entonces usted y yo necesitamos entender que debemos de conocer los tiempos del Señor. ¿Qué es lo que está aconteciendo? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que nosotros debemos de mirar, hermano? ¿Cuántos creen que es necesario conocer los tiempos del Señor? ¿Sabe, hermano? Fíjese, esta misma palabra que leímos de inicio, Job capítulo 24, versículo 1, Job capítulo 24, versículo 1, pero en la versión Dios habla hoy, del año 2002, dice, ¿por qué el Todopoderoso no pone fecha a sus acciones para que sus amigos puedan verlas? ¿Sabe? Dos cosas interesantes. Poner fechas y amigos, hermano. ¿Por qué le digo esto? Mire, esta pregunta es suavecita, mire. ¿Cree usted
que si usted supiera lo que ocurrirá en tal fecha, ¿cree usted que las cosas van a cambiar para usted? Si usted sabe que el día 15 de enero del 2017 viene el Señor por su pueblo, ¿qué haría usted en estos 5 días que faltan? Preguntaría usted, ¿a qué hora viene, Señor? ¿Qué haría usted? ¿Por qué preguntaría a qué hora viene el Señor? ¿Para ver si estos 5 días se guarda? ¿O para ver si 1 hora antes le dice, perdóname, Señor? Pregunto, a ver, ¿cuál sería la situación? ¿De qué me serviría conocer el tiempo de la visitación del Señor o el tiempo de la venida del Señor si yo no voy a cambiar? Si voy a estar esperando ese día para ver en qué momento me arrepiento, hermano. ¿Tendrá algún beneficio que conozcamos el tiempo de la venida del Señor? ¿Tendrá algún beneficio que usted y yo conozcamos cuándo el Señor va a hacer el llamado hacia las nubes? ¿A qué hora? ¿Qué tal si viene a las 3, 4 de la mañana y tú y yo no estamos acostumbrados a estar despiertos a esa hora? ¿De qué me va a servir? No, es que ya puse mi despertador para que me levante a las 2 y estar esperándolo ahí, que mande por mí. ¿Cree que va a mandar por nosotros? Si simplemente la acción es lo que va a demostrar que no nos preparamos para la venida del Señor. ¿Tendrá caso que feche con tiempos, que nos diga ahí, a tal hora, tal día, ahí voy a estar por ustedes? ¿Cree que eso impactaría su vida de una forma diferente, hermano? ¿O nos haría más conchudos? Allá en mi pueblo así les dicen, ¿Cómo cree que nos impactaría? Si hay alguien aquí, ¿cambiaríamos ante lo que está por pasar, hermanos? Y no le diga que sí, porque ya sabe que el padre de las mentiras no es el Señor. No me diga que sí, porque si han pasado tantos años y no hemos cambiado, menos vamos a cambiar en 5 días. No vamos a cambiar, hermano. Necesitamos corregir, necesitamos cambiar varias cosas para que eso impacte en nuestras vidas, hermano. Y luego fíjese cómo dice, tiempos y amigos, ¿verdad? ¿Sabe? ¿Hay alguien aquí que es amigo de Dios? ¿Habrá alguien aquí que sea amigo de Jesús? Acuérdense que Jesús y el Padre son uno mismo, entonces si usted es amigo de Jesús, pues también es amigo del Padre. ¿Habrá alguien que sea amigo de Él? Porque fíjese cómo dice la palabra del Señor. Ahí lo ve usted en el libro de Juan, capítulo 15. Dice la palabra del Señor que el Señor llama amigos a los que hacen lo que Él manda hacer. Ahí ya muchos estaríamos fuera del amigo, hermano. Fuera del amigo. ¿Qué te ha mandado a hacer el Señor en la palabra y no has hecho? Dígame. ¿Qué te ha mandado a hacer? Porque ya cuando los llama amigos, dice aquí la palabra del Señor, empieza la revelación a ellos. Les empieza a revelar todo lo que ha oído de su Padre, dice. Les empieza a revelar los tiempos de su Padre, hermano. ¿Sabe, hermano? Usted y yo necesitamos que el Señor nos diga, amigo, amigo. ¿Cuándo le dice usted amigo a alguien? ¿Cuándo? Cuando le conoce. ¿Cuándo le dice usted amigo a alguien? ¿Cuándo? ¿Sabe cuándo se le empieza a llamar a alguien amigo? Cuando le empieza a confesar sus secretos, hermano. Es mi amigo. ¿A poco sí? ¿Sabe hasta lo que tú no sabes de mí? ¿Sabe qué hermoso es cuando alguien puede decir, tengo un amigo? ¿Cuántos amigos tenía el Señor Jesús? ¿Cuántos?
12 amigos. Y aún a los traicioneros los llamaba amigos. Mire. O sea que si usted conoce a un Judas, no tiene por qué correrlo. Sabe que tiene un propósito. Si usted conoce a un Judas, solamente dígale al Señor: Señor, este hijo de perdición, dígale. Por no decirle de Abraham, de Isaac y de Jacob, dígale: este hijo de perdición, entre más pronto te lo lleves mejor, Señor, dígale. Porque ciertamente todos vamos a tener un Judas, hermano. Aunque usted diga rechazo, lo va a tener, hermano. Porque va a ser necesario para su prueba final, hermano. ¿Sabe que hay que pasar un examen final? Para ver si estamos aptos para entrarle al reino. A lo mejor le van a hacer su examen final con un amigo que usted ama tanto. A lo mejor le van a hacer un examen final en la congregación que ama tanto. Aunque no diga amén, debe de amar a sus hermanos. Porque dijo el Señor: un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Entonces no es de que quiera, es de que ahora es a fuerza. Pues imagínense, hermanos, leprosos, piojosos, llenos de demonios, ciegos, enfermos. Hermano, de todo había en la viña del Señor ahí. Y a todos los amaba. O sea que usted no tiene que hacer distinción de su hermano. A este no me cae bien, a este tampoco. Tú sí me caes bien. ¿Sabe? Cuando usted empieza a decir eso, es porque no tiene al Señor. Porque no conoce al Señor. Porque desvió la visión. Porque perdió el sentido de venir a la iglesia del Señor. Porque se perdió del camino del Señor, hermano. ¿Alguien puede decir amén? Gloria a Dios. ¿Alguien puede decir sigo aquí, hermano? Gloria a Dios. Déjeme terminar con esto, mire. ¿Cuáles son los tiempos que usted y yo debemos de conocer? ¿Cuáles son esos tiempos de Dios que usted y yo debemos de conocer? Marcos capítulo 1, versículos 14 al 15, dice la bendita palabra de Dios. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea, proclamando el evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Sabe? ¿Alguien cree que llegó el tiempo de arrepentirse y de creer? ¿Sí? ¿Sí cree usted que llegó ese tiempo? ¿Arrepentirse de qué? ¿Arrepentirse de qué? Dígame, ¿de qué se tiene que arrepentir? Ahora ya se fueron todos, ¿no? Hace rato aquí estamos y ahorita ya todos huyeron. ¿Arrepentirnos de qué, hermano? ¿Sabe que nadie ignora de qué se tiene que arrepentir? ¿Sabe que nadie ignora lo que está haciendo? ¿Sabe que nadie ignora lo que usted tiene que decirle al Señor? Te lo entrego esto, Señor. Te entrego esto, mi Dios. Mira, estos pensamientos cochambrosos te los entrego, Señor. Esta mirada, mira, también te la entrego, Señor. ¿Sabe qué tremendo es poderle decir a Dios: soy un pecador? Y no solamente peco con mis palabrotas, Señor, sino con lo que veo, con lo que oigo. No, ¿para qué te digo más? Si más vergüenza me da, Señor. Dígame usted. Por eso dice: llegó el tiempo de arrepentirnos, dice. Llegó el tiempo de creer en el evangelio. ¿Sabe, hermano? El evangelio es poder. ¿Cuántos lo creen? El evangelio es salvación. ¿Cuántos lo creen? Y sabe, dice la palabra que leímos:
el reino de los cielos se ha acercado ¿a quién? A vosotros. ¿Sabe, hermano? Qué tremendo es eso. ¿Alguien cree que el Señor Jesús, porque la palabra dice que Él es el reino de los cielos, ¿alguien cree que Él se ha acercado a usted? ¿Sí? ¿Qué hizo cuando se acercó a usted? ¿Qué hizo? ¿Lo cobijó? ¿Lo abrazó dándole las gracias? ¿O todavía está esperando ahí en la puerta para entrar? Porque Él se acercó ya. Pero Apocalipsis dice que está a la puerta, esperando que abras para sentarse contigo a la mesa, dice. ¿Sabe? Mucha gente no abre la puerta porque se va a indigestar con la comida. Se va a indigestar con lo que ponga en la mesa el Señor, con los peces que ponga en la mesa, con los panes que ponga en la mesa. Porque como toda persona que llega a casa de otros, siempre llegan con itacate para compartir, hermano. Así va a llegar el Señor. Así va a llegar y va a decir, traje este pan. Ay, Señor, como que está un poquito salado. Te hace falta un cambio en el paladar, le va a decir, hermano. Te hace falta un poquito. Necesitas más sal para preservarte. Necesitas un poquito más de sal. Y cada que usted le diga al Señor, ay, como que le sobra esto, le va a decir, pues que eso es lo que te hace falta a ti. ¿Si hay alguien ahí? Todavía no se enoja, ¿verdad? Ah, bueno, porque todavía faltan 3 puntos, pero mire, yo quiero que usted entienda algo que es muy importante. Que usted y yo necesitamos tener ese encuentro con el Señor. Reconocer al Señor para que estos tiempos de arrepentimiento que son ya, se lleven a cabo en nosotros, hermano. Y que no esperemos un mes más, y que no esperemos 2 meses más para decirle, ay, luego me arrepiento, Señor, todavía la estoy gozando. Porque acuérdese que el Señor al que se goza con sus bienes, le manda el mensaje y le dice, insensato. Ya estás pensando en derrumbar graneros para meter más bienes cuando esta noche mando por ti. ¿Sabe qué tremendo es eso? Pensamos que todavía tenemos tiempo. Pensamos que todavía, ya pasaron tantos años, ya tengo 50 años y todavía no mandas por mí, Señor. Pues que será otros 50 más. Insensato, llegó el tiempo de cambiar la forma de pensar, le dijo. ¿Quieres hacer más bienes? ¿Quieres tener más bienes? ¿Quieres llenar más graneros? En lugar de ser de bendición para otros, le dice. Mire, hermano, ¿sabe qué hermoso es cuando usted entiende la revelación del Señor? Y mira los tiempos, que ya son tiempos para bendecir a otros. ¿Sí lo mira o no lo mira usted? ¿O va a ser como esa diputada que dijo, el que tiene carro que lo mantenga? Wow, hermano. Yo me imagino que usted sabe quién es, ¿verdad? Se le olvidó que un día fue del pueblo y que ahora que está ahí sentada, se le esponjó el plumaje. Por eso usted y yo no podemos perder el piso. No hay más honra, no hay más grande bendición, ni ser presidente, ni ser diputado, ni ser senador, que ser un hijo de Dios, hermano. Porque son príncipes y sacerdotes que cumplirán una función de parte del Señor, hermano. Que nunca se nos olvide que eso es la herencia que nos dio el Señor. Príncipes y sacerdotes, que nunca se te pase el tiempo, porque entonces perderás la promesa de sacerdocio que el Señor nos ha dado. Necesitamos entender que si el Señor ya está aquí, su tiempo ha llegado. ¿Para qué? Para que nosotros nos arrepintamos,
y creamos en el Evangelio. El segundo tiempo que tenemos que conocer, Marcos capítulo 4, versículo 28, dice que es el tiempo de la siega. El tiempo de la siega. Ese tiempo también lo necesitamos conocer. Cuando ya hay hojas, cuando ya hay espigas, cuando ya hay el grano maduro, entonces llegó el tiempo de la siega. Tú y yo tenemos que tener hojas. Tú y yo tenemos que tener espigas. Tú y yo tenemos que tener el grano maduro en la espiga para que diga el Señor, ahora me los llevo a estos. Para que venga la siega y nos lleve. No podemos decir en la siega nos vamos si no tenemos hojas, si no tenemos espigas y si no tenemos un grano maduro en la espiga. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora, mire, el tercer tiempo, dice aquí la palabra del Señor en el libro de Marcos, capítulo 11, versículos 13 al 14, que es el tiempo de los higos. Acuérdese de ese árbol que el Señor fue a ver, solamente miró lo hermoso que era, miró que tenía toda la apariencia, que así va a pasar con muchos, va a mirar la apariencia, frondosos, pero cuando Él meta la mano, no va a haber higos, hermano. ¿Y sabe qué es lo tremendo de eso? Que viene el juicio del Señor. Y ¡fua! Se seca por el juicio del Señor, hermano. ¿Sí me entiende? Usted y yo no podemos dejar que eso pase con nosotros. Si Dios nos ha mantenido en un huerto donde hay higuera, seamos árboles que den higos, que siempre haya una luz en usted, que siempre haya la revelación en usted, que cuando usted se siente y lea la palabra, usted diga, Señor, muéstrame qué dice aquí, revélame qué dice aquí, quiero conocer, para que cuando el Señor diga, ¿para qué quieres conocer? Usted le pueda decir, para hacer tu obra, Señor, para no caminar en obscuridad, para no ser ignorante, para poder hacer lo que tú me has mandado hacer. Amén. El cuarto punto, mire. ¿Cuál le doy? Mire. Marcos capítulo 13, versículo 28. Marcos capítulo 13, versículo 28 al 32, dice la palabra, o al 33, perdón, dice la palabra del Señor que es el tiempo de velar y de estar a la puerta. Llegó el tiempo de tener un cambio en nuestra persona. Llegó el tiempo de ser los atalayas que el Señor quiere para que veamos el tiempo del Señor venir hacia nosotros. No podemos creer que nos va a llamar el Señor si no estamos velando, si no estamos orando. No creemos que, mire, de veras que el que cree que roncando el Señor le va a hablar, está equivocado. Usted tiene que entender que debe de haber un tiempo de oración y de velar para poder recibir el aviso o el llamado del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Mire, yo quiero orar por usted en esta hora, si me lo permite. Quiero orar pidiéndole al Señor que traiga cambios sobre cada uno de nosotros, que traiga bendición sobre cada uno de nosotros. Yo quiero orar y suplicarle en esta hora a nuestro Señor que esos cambios, que esa bendición que Él ha dispuesto para cada uno de nosotros a través de la palabra, la podamos vivir, lo podamos hacer nuestro. Que si Él ha dispuesto para nosotros el conocimiento de los tiempos, podamos vivir esos tiempos de conocimiento. Que si nosotros decimos conocer al Todopoderoso,